El hospital. Relato de un médico forense. 3. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía diferente. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas cosas, tantas historias de terror sobre este lugar. Me decían que los muertos se levantaban a las 3 a.m., que podía toparme con una anciana que ronda por el pasillo y que escucharía cómo los muertos hablan entre ellos. Pero para mí, esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche, en donde según cuentan que es cuando más pasan las cosas sobrenaturales y que las almas rondan por este lugar. Mi primer guardia en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba solo hasta por unas horas, y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo en la morgue. Me molesté bastante en ese momento, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que el otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Y eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y me dijo, ya casi es hora. Me quedé extrañado. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre aquel lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansado, así que tapé el cuerpo que estaba sobre la plancha con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas, cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que yo no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó, indicando que eran las 3 a.m. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Comencé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me había dejado helado. Habían cuerpos sentados sobre la plancha en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. En ese momento no sabía qué hacer, y sin saber más al día siguiente amanecí en una de las salas de aquel hospital. Nadie me preguntó qué había pasado, al parecer todos ya sabían lo que vi. Más tarde llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo, sé lo que viste, qué mal onda que te hayan dejado solo y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor?, le dije, y me respondió, hace tiempo llegó una anciana grave a este hospital. Nadie supo lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue de este hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a su asistente. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarse la vida. Cuando realizó aquel crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue algo que la poseyó en realidad, y así utilizó el cuerpo de la anciana, y es por eso que a las 3 a.m. dicen que el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado ya esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica?, me dijo. Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo de que no? Era una chica distraída que me dejaba solo a veces. Casi no hablaba mucho, le dije. Joven, si yo fuera tú, no regresaría a la morgue de ese hospital. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana, me dijo. No puede ser, si estuvo conmigo toda la noche. Entonces me respondió. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana ni el doctor
y tampoco su asistente han dejado este lugar. Después de decirme esto, el doctor se da la media vuelta y se sale de la sala. Yo me quedé pensando en ese momento en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumado y así que ya no quise volver más. Pedí mi cambio y decidí tomar otro rumbo que no fuera el de la morgue de ese hospital.